Comenzamos entonces. Ya hicimos una presentación de lo que es inversión en renta variable. Ahora vamos a continuar con lo que es ya una presentación de invertir en acciones en forma ya más particular. Como vemos y como hice la presentación anterior, a invertir en acciones es justamente invertir en activos que son riesgo superior a lo que es el activo de renta fija. Ahora, ¿qué significa? Creo que esto están viendo quienes están asistiendo a lo que es el cliqueo que hice sobre acciones líderes dentro de lo que es el mercado de valores argentino. Obviamente que esta no es para operar una plataforma para operar, sino que es una plataforma para ver información. Les dije ayer que suscrito a ella por pocos pesos puedo tener acceso a las informaciones de las emisoras. Esto está acá, lo puedo mostrar, información de emisoras. Entro acá y veo toda la información que van enviando las emisoras. Lo último fue ayer a las 18:01 de una empresa avisando una suscripción de obligaciones negociables. Después tendré todas distintas empresas que van informando todos hechos relevantes que corresponden justamente a ellas. El Banco Comafi es un gran partícipe en lo que es la creación o la emisión de CDRs en el mercado argentino, pero no quería profundizar en esto, sino justamente mostrar, pero ahora sí con movimiento, lo que era el panel de líderes y panel general y ver que tengo una veintena de empresas que están en este panel líder, en donde tengo YPF, y cliqué en YPF, me voy a dar cuenta que, bueno, cliqueaba para ver si tiene una respuesta, pero no lo ha tenido. Pero debe ser algo de la página directamente, pues no me está abriendo otra página. Bueno, pero lo que quería decir es, comprarme acciones significa hacerme socio de los accionistas, o sea, ser en parte propietario de alguna de estas empresas, así como también me puedo ir al panel general, elegir una o varias de estas y, por ejemplo, comprarme Agrometal, comprarme Carlos Casado o la empresa que me parezca que me es conveniente por algún hecho. Ahora, ¿qué significa que me haga accionista, ya que la nombré varias veces, de Pata? Con un precio ayer de 263,5 y una suba del 4,5%, atractivo, así como otras empresas que han tenido un comportamiento inverso, por ejemplo, Lombi. Digo, quiero ir a lo que es línea blanca de Argentina y me hago accionista de Lombi comprando acciones de Lombi. Bueno, ser accionista de una empresa, justamente, es hacerme en parte propietario de esa empresa, lo cual es redundante y sobreentiendo que no es ninguna novedad para ninguno. Lo que estoy buscando es el archivito que tenía recién abierto, un segundito, que era directamente el de acciones. A ver si entrando por acá. No, un segundito, que lo abro acá, así queda visible y puedo elegirlo acciones. Un segundo que dejo de compartir. ¿Ustedes qué están viendo en este momento? Ahí lo dejé compartir a propósito uno para poder elegir acá este. ¿Están viendo renta variable acciones? Sí. Bien, perfecto. Entonces, como decía recién, elegir comprarme acciones de una empresa es justamente comprarme títulos valores de propiedad que han sido emitidos por parte de la empresa en un momento en donde respondieron a la búsqueda de financiamiento. Estoy diciendo, por ejemplo, banco privado importante argentino, el Banco Macro. Realmente el Banco Macro en su historia era un banco de 10 sucursales que venía en Misiones, se fusiona con otro banco que cotizaba en bolsa, que no tenía una gran estructura, que era el Bank Sud. Tenía una gran ventaja, un CEO importante, un equipo de dirección del banco, ahí viene la parte del management, que habían transformado un banco menor en un banco que por lo menos ya cotizaba en bolsa. Hablo del banco Bansud. Traía gente que venía del Citibank y hacen ese salto, llamémoslo cualitativo, de pasar a ser un banco cotizante en bolsa. Al fusionarse con el macro,
se encuentran con dos bancos menores, pero que tienen esta particularidad. Cotizan en bolsa lo mismo que lo hacía un Banco de Galicia o en ese momento el propio Citi o otros bancos como el Banco Francés, el Banco Hipotecario. Ahora, es un banco que está saliendo de la crisis del año 2001 con una deuda de corto plazo muy importante. ¿Qué es lo que decide estratégicamente? Emitir acciones. Si no falla la memoria, fueron 300 millones de acciones, 400, 200. Un número de acciones que les permitía, con un valor de mercado relativamente bajo, utilizar ese capital para cancelar su deuda de corto plazo. El próximo paso fue fin frente a la SEC y salir a buscar financiamiento en el mercado internacional. Ahí consigue el financiamiento y termina hasta incorporando otros bancos y creciendo mucho ya como banco macro y hoy tomándolo como uno de los bancos más importantes nacionales en la plaza justamente argentina. Entonces, la emisión de acciones, si lo vemos desde el punto de vista del emisor, responde a una necesidad de financiamiento y una estrategia. Si estoy plagado de deuda de corto plazo, obviamente me dirían buscate un activo, otro pasivo de corto plazo para cancelarlo, pero cuando no hay otra solución y es una deuda que estructuralmente me puede estar afectando, ya pasa del corto plazo a la visión hacia adelante, voy a estar endeudados pagando intereses y no puedo salirme de esta situación, quizás sea el momento de incorporar otro tipo de capital, como es la emisión de acciones para cancelar, y después ya otra vez fuerte, salgo a buscar otro tipo de quizás perfil de inversor en un mercado más amplio, con más profundidad, para después hasta dedicarme a un proceso de crecimiento en ese banco de tomo en particular, porque recuerdo la historia y la evolución de sus acciones, y eran acciones que valían un peso, a acciones que hoy están encima de los varios cientos de pesos. Entonces, constituyo una sociedad anónima. Esa sociedad anónima puede emitir la cantidad de acciones que decidamos como socios en distintas asambleas y es lo que, pidiendo oferta pública, sea en el mercado local o en el mercado internacional, es que podemos incorporar nuevos socios. La sociedad anónima, y esto obviamente que puede ser redundante para muchos, pero se va a basar en sus estatutos sociales, donde definen el objeto social del negocio, el número de acciones, los cargos directivos, etcétera. Obviamente que esos estatutos sociales que dictan el funcionamiento del negocio en términos societarios tienen que adecuarse a las leyes que corresponden. Las sociedades anónimas son residentes de la economía. Muchas empresas extranjeras que deciden invertir en Argentina lo que hacen es abrir su propia sociedad. Y ahí hay una diferencia, por ejemplo, cuando el Banco Río, que creo que fue el año pasado que dejó de cotizar en bolsa, Banco Río era antes, Banco Santander después, tenía sus justamente acciones cotizando. Una cosa son las acciones del Banco Santander Argentina o del Banco Río Argentina, y otra cosa es las del Santander España. Puede ser que una parte de las acciones del Santander Río hayan sido del Banco Santander España, pero otras eran de accionistas locales. Cuando dejó de cotizar, esos accionistas no tuvieron inmediatamente una acción del mercado español, sino que había que hacer una compra y venta de acciones o un canje de acciones, ¿sí? En definitiva, y llevarlo a lo legal, que lo voy a superar de alguna manera rápidamente, es una creación artificial, esto es lo que dice nuestra ley, invisible, intangible, y existe solo en los ojos de la ley, y es justamente lo que dice la ley. Es una figura legal que podemos constituir nosotros para poder emprender un nuevo negocio tranquilamente. Nos da una responsabilidad limitada. El tema es que al mismo tiempo nos da algo que es muy interesante, es la administración de esa sociedad creada legalmente, y es lo que lleva a muchos a posicionarse en una acción, el hecho de poder llegar a lo que es el directorio de la empresa, a dirigir un negocio, ¿sí? Y ahí viene lo que son las OPA, las ofertas públicas de adquisición, está todo estipulado por la CNB cómo deben realizarse, etcétera, pero el tema es la dirección del negocio es la que define la estrategia, después habrá un gerenciamiento del mismo negocio.
es cuando uno habla de como hablaba ayer, o yo creo que lo nombré otra vez, consultatio con una dirección en manos de Constantini y un gerenciamiento diario de gente que ha sido designado, así como puedo encontrarme que Urtubey puede ser un gran accionista de celulosa y no necesariamente está en el gerenciamiento diario de la empresa celulosa, y así lo encontraríamos con la familia Mitre en un grupo económico y no necesariamente en el día a día va a estar manejándolo. El tema sí es que, y vamos al punto, todos aquellos que compren acciones son propietarios de la sociedad, en el porcentaje que corresponde a la sociedad. Por supuesto que si me compro acciones de YPF y soy propietario en parte de YPF, no me habilita para ir a una estación de servicios y servirme nafta y decir, bueno, llévenme el tanque porque soy accionista de la empresa. Obviamente que al ser accionista de la empresa tengo algunos derechos, como por ejemplo el de votar en una asamblea. ¿Mm? Tengo, y es lo que quiero realmente posicionarme, tengo la posibilidad de votar en una asamblea, tengo el derecho a acceder a información sobre la empresa, tengo el derecho a asistir a esas asambleas, tengo derecho a la suscripción preferente de acciones. ¿Qué significa esto? Es un tema no menor para aclarar para aquellos que no estén al tanto, para aquellos que parezcan redundantes, discúlpenme, pero hay algo que se llama suscripción preferente. Imagínense que conformamos un negocio entre dos personas vamos a algo simple, ponemos un negocio gastronómico en Pichincha, Rosario. Conformamos una sociedad anónima, en base a un plan de negocios, cada uno invierte una cierta cantidad por igual. Supongamos que un monto, vamos a llevarlo a un monto simple, cada uno invierte $50.000. Ojalá podríamos levantar un barco con $100.000, pero pensemos en que sea de esa manera. Bueno, perfecto. Entonces, $50.000 cada uno, significa que cada uno tiene la mitad de la sociedad. Nos encontramos que falta dinero para poder terminar con el negocio. Que hicimos un cálculo incorrecto y con $100.000 no podíamos realizarlo. Tenemos que agregar $100.000 más y mi socio me dice, o yo le digo a mi socio, no tengo el dinero. No tengo el dinero y mi socio me dice, yo sí lo tengo. Emitamos más acciones y todas esas acciones las suscribe en forma directa a esa persona. De ese momento él tiene 75% del negocio y yo 25%. ¿Qué terminó de pasar? Diluí mi posición. Si es una sociedad anónima, ella tiene una mayoría simple y hasta una mayoría especial de 2/3 para muchas de las decisiones. Y estamos en los 3/4, lo cual implica casi todas las decisiones importantes de la empresa las puede tomar él directamente. Desde un cambio de rubro en adelante. Entonces, ¿qué es lo que plantea la ley 19.550? Y se materializa en la práctica lo que son las acciones que cotizan en bolsa, porque no dejan de estar enmarcadas dentro de la ley de sociedades. Que cuando una asamblea decide un incremento en la cantidad de cuotas, en la cantidad, discúlpenme, de acciones, todos los accionistas de la empresa tienen un periodo de tiempo, generalmente un mes, en la bolsa se disminuye a 10 días, 15 días, para lo que es una suscripción en base a su participación previa a la suscripción en sí, de estas nuevas acciones que han sido emitidas. Significa, si hay 1.000 acciones y yo tengo el 10% de la empresa y se suscriben 1.000 acciones nuevas, yo voy a tener derecho, como tenía el 10% de la empresa, de preferencia para suscribir 100 de esas 1.000 acciones nuevas. De esa manera, ¿qué es lo que hago? Evito la dilución de mi participación. Si previa a la emisión de acciones tenía un 10% de la participación de la empresa, luego de esa emisión voy a estar manteniendo ese 10% de participación dentro de la empresa. Es una medida para evitar justamente entonces la dilución. Ese derecho de preferencia se materializa en el caso de las acciones que cotizan en bolsa con un periodo en el cual existe un cupón que permite la suscripción de acciones que cotiza en paralelo a lo que es la propia acción. Se dice que la acción cortó cupón y empieza a cotizar durante un periodo, por ejemplo, de 10 días hábiles,
lo que se decía en la asamblea, que se apruebe, por supuesto, en el mercado, a partir de la bolsa y la propia CNB, la oferta pública de estas nuevas acciones y este periodo de cotización de este cupón donde cualquiera podría estar comprando y cualquiera podría estar vendiendo. Imagínense que soy accionista de esa empresa y tenía esas 100 acciones y entonces tengo 100 cuponcitos de una acción. Los puedo vender tranquilamente a un precio y materializar entonces en dinero esa resignación a mi suscripción de las nuevas acciones y al mismo tiempo permito que cualquiera pueda comprar esos títulos valores nuevos, que son los cupones de las acciones, no necesariamente uno de los socios que incremente su participación y diluya la del resto. Esto pasa, no digo todos los días, pero no todos los días hay emisión de acciones, pero cuando una empresa que cotiza en bolsa, que hace oferta pública, crea nuevas acciones, va a estar dándose esta situación, así como también cuando decimos que hay empresas que tienen ADRs. En algún momento se decidió esa creación de nuevas acciones. Los accionistas en conjunto renunciaron a su derecho de suscripción para poder emitir esas nuevas acciones en el mercado internacional y generar los ADRs en el mercado internacional. Que dicho sea de paso, esto me olvidé aclararlo, hay varios niveles de ADRs, salvo que haya cambiado en el último tiempo, hay 4 niveles de ADRs. Uno puede realizar un fin incompleto frente a la SEC y comprometerse a la presentación de toda la información en Estados Unidos, con contabilidad según normas norteamericanas, con relación con el mercado norteamericano, etcétera, etcétera, como si fuera una acción cotizante norteamericana más, aprobado por la Security Exchange Commission, sería una ADR, llámenlo, que puede invertir hasta el bombero. De ahí en más voy a tener 3 niveles más en donde los requerimientos, la información que voy a suministrar va a ser cada vez más laxo y donde terminen invirtiendo inversores calificados en estos ADRs, en los de cuarto nivel, porque directamente voy a estar presentando mi información constituida, digo, a nivel contable en el mercado argentino, traducida al mercado norteamericano, y con menos robustez en lo que es el suministro entonces de información, sobre todo la empresa es la misma, pero ese feeling me limita a que solamente pueden invertir inversores calificados, salvo que se hayan modificado mucho, eran quienes tenían más de $1.000 millones de inversiones en el mercado norteamericano. El tema es que hay varios miles de inversores de ese tipo en el mercado norteamericano. Por último, y para terminar esta presentación, que es casi un repaso de derecho, hay distintas clases de acciones, sí. Vamos a ver que hay cotizantes para una misma empresa, en algunos casos varios tipos de acciones. Generalmente, si ingresamos en las empresas que cotizan en bolsa, lástima que no respondía a la página web. Cuando uno ponía, estoy tratando y no la abre, pero si entrara, acá está, a ver, voy a dejar de cotizar, cliqué una al azar, ahora comparto otra página que termino de abrir, ya está. Fíjense, abrí esta página de Molinos Agro, una empresa cotizante en bolsa. Dice acá el monto autorizado de emisión de acciones ordinarias escriturales clase B, un voto por acción. Aclara, un voto por acción. Son más de 48 millones de acciones. Valor nominal 1, más allá de que la acción valga 1.000 pesos, etcétera. Tengo quiénes son, esto es obligatorio, quiénes son los responsables en relación con el mercado. Una persona, teléfono, cuando fue de alta, un email directamente para poder comunicarse. Pero lo importante acá es que son acciones clase B de un voto por acción. Dijimos, hay varios tipos de acciones. Generalmente cuando se emiten nuevas acciones, muchas veces lo que sucede es, a ver si cliqueando acá está esta información. Quiero ver nada más si la abre. No, no se encontró. Bueno, tendría que entrar en el estado, ponerme a buscar el estado financiero y todo, pero lo que quería decirles es, generalmente lo que nos vamos a encontrar es que si hay acciones clase B es porque hay acciones de otro tipo, acciones de clase A, uno diría, ¿no? Y esas acciones de clase A van a tener la particularidad de ser acciones de más votos por acción.
Muchas veces lo que sucede en el caso de las empresas argentinas, y puedo tomar cualquiera, es que había una empresa que todavía no cotizaba en bolsa, salvo que haya sido creada para ser cotizante en bolsa. Los casos de Cresut es uno de ellos, o de IRSA, son inversiones que en su momento realiza sobre la década de los 90 George Soros. ¿Mm? Es un economista húngaro, si no me equivoco. Tuvo su gran apogeo en la década de los 90, hoy todavía lo sigue teniendo, es más, es referencia en el mundo de las finanzas, e invierte en Argentina en la década de los 90 en dos sectores básicos: agro, Cresut; IRSA, sector de desarrollos inmobiliarios, hoy propietarios y desarrollistas de muchos de los shoppings que vemos, Oficina Puerto Madero y distintos lugares. Esas empresas fueron creadas directamente a sociedades anónimas para esos objetos en particular y inmediatamente pasaron a cotizar en bolsa. Ahora, la historia de muchas empresas argentinas no son así. Son empresas más que nada familiares, que crecieron, evolucionaron y que de golpe necesitaron una financiación y por eso terminaron emitiendo acciones con oferta pública. Ahora, cuando hacen esa emisión de estas acciones con oferta pública, en esa asamblea original, me voy al caso de una empresa de panel general que nombré ayer, el caso de Volt, que creo que la nombré ayer. Lástima que, como estoy compartiendo, no me deja ver la primera parte de la paginita web. Bueno, me voy al caso de Volt, creo que me están viendo a mí ahora. Y lo que hace esta empresa es emitir nuevas acciones clase B, pero quedarse con los socios originantes con acciones de clase A, con 5 votos por acción. Lo mismo hace en su momento Tenaris cuando desde una subsidiaria que se llama Socotem tiene que salir a buscar financiamiento de $100 millones para poder avanzar en su planta de Socoterm. Obviamente que el grueso no lo conocerá o nunca ha escuchado hablar de esa empresa. Se ocupa del recubrimiento interior, los tubos sin costuras que produce Tenaris. Lo hace a partir de una subsidiaria y dice: necesito dinero para poder hacer esta planta nueva. ¿Cuánto es? $100 millones. ¿Qué es lo que hago? Me quedo con acciones clase A de 5 votos por acción y después salgo a emitir acciones clase B de 1 voto por acción. ¿Qué es lo que me estoy asegurando? Lo que me estoy asegurando es justamente el control de la empresa. Me estoy asegurando que cualquiera sea el hecho, lo que suceda, yo sigo manejando la empresa y no tengo ninguna, llamémoslo de esta manera, dificultad en el gobierno corporativo de la empresa. Eso puede ser interesante para el accionista que quiere seguir manteniendo el control de la empresa, pero por otro lado, pasa a ser no tan interesante para aquel que tiene que estar participando como accionista en esa empresa. Quiero decir, sabes que nunca vas a estar decidiendo en nada vinculado con la empresa. Quiero decir, no voy a estar decidiendo lo que es el funcionamiento, pero tampoco, por ejemplo, que el pago de los dividendos. Entonces me quedo en Volt mirando cómo. Y lo tomo como ejemplo justamente de un mal gobierno corporativo, desde mi punto de vista, lo que es el incentivo para que alguien sea accionista de esa empresa. En el sentido de que veo que la empresa gana dinero, pero después entre honorarios y si quedaba todavía remanente, adelanto o anticipo de pago de las ganancias o reservas por algún motivo, todo lo que era utilidades desaparece y no queda nada para el pago de dividendos. Y yo realmente a lo que tengo derecho cuando soy accionista de una empresa es al cobro de dividendos. Si no, ¿para qué voy a ser accionista de la empresa? Para votar en una asamblea, puedo ir a votar y tengo 10.000 acciones sobre 48 millones emitidas. ¿Qué peso tuve? ¿Voy a ser director? No, no estoy en el grupo controlante porque el 84% de las acciones de la empresa están en manos del grupo controlante y solamente emitieron acciones por un 17% adicional, que es lo que está cotizando en el mercado secundario, donde uno se compró esas 10.000 acciones. Entonces, cuando yo me hago accionista de una empresa, tengo que entender
Como dijimos, puedo ganar por la suba de precios, puedo ganar por los dividendos, pero en muchos casos, en empresas argentinas, lo que me encuentro es que las políticas de dividendos no son muy, llamémosla, benevolentes con aquellos que invierten en la empresa como inversores minoritarios, sino que los grupos controlantes cobran sus honorarios como directores, los auditores cobran sus honorarios como auditores, y se pagan ganancias, deudas y todos los gastos que corresponden, y después me encuentro que todo va a reservas y después no se pagan. Cuando uno analiza invertir en acciones, tiene que mirar la política de dividendos. Y si hay una, llamémosla, equiparación en lo que es el comportamiento del grupo controlante y las retribuciones que recibe el grupo controlante respecto a lo que es los grupos minoritarios. Esto que parece un desarrollo que uno puede hacer en forma quizás diciendo, bueno, ¿y a qué apuntamos con esto? Que cuando uno define estratégicamente en qué empresa invertir, ¿m? Sabiendo los derechos a los cuales uno se hace a partir de ser accionista de la empresa, tiene que, por otro lado, también entender que uno de sus grandes derechos es, creo que lo puse como comienzo de todo, de hecho, voto, información, asistencia, suscripción preferentes, eh, creo que debería estar, no está puesto acá, pero sería el cobro de dividendos, no lo estoy encontrando. Bueno, uno de los grandes derechos es el cobro del dividendo. Ah, acá está. O sea, el tema es varios tipos de acciones. Puede haber acciones ordinarias, obviamente, que son las que van a cobrar dividendos. Puede haber acciones preferidas, son pocas las que están como acciones preferidas. Debe haber un par de empresas con acciones preferidas y este tema de tener acciones preferidas significa que voy a tener una preferencia en lo que es el cobro de los dividendos. Y quiero llegar al tema de los dividendos porque ¿qué es lo que hace que una acción valga lo que vale? Quiero llegar a este punto, haciendo este rodeo medio largo, pero este punto, creo que con media hora de repasar qué es una acción y los derechos, etcétera, ya es más que suficiente. Vamos a el meollo real. Y es qué es lo que hace que una acción valga lo que vale. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar 900 pesos por las acciones de Galicia o 8.000 pesos por las acciones de YPF o 263 pesos, como mostraba recién, por las acciones de importador y exportador de la Patagonia? Lo único que justifica que una acción sea incorporada en una cartera, con esto además que termino de explicarles mínimamente el gobierno corporativo, que significa, ojo, que es algo que tenga una cierta cantidad de miles de millones de pesos disponibles para poder comprar una empresa por la bolsa, voy a ser inversor minoritario. Es más, seguramente en el grueso de los casos se me va a hacer muy dificultoso comprar la empresa a partir de una adquisición hostil desde la bolsa porque no están las acciones disponibles para pasar a ser grupo de control comprándolas. Si la estructura de esa empresa está armada a partir de que 83% de las acciones no están cotizando y son tipo A de 5 votos por acción, yo aunque me compre hasta la última acción disponible en el mercado de capitales correspondientes, me compro ese 17%, un voto por acción, igual estoy totalmente diluido en el momento de una votación. Lo analizo estratégicamente y nunca me compro una acción de esa empresa. ¿Mm? Difícilmente hasta incluso me paguen dividendos. Es el problema de la empresa Bolt, que se los nombraba. Pero también es el de Molino Juan Semino y otras empresas que van a quedar en el ostracismo en el panel general, salvo que cambien esa política. No es así el caso de empresas que tienen otro tipo de comportamiento, más ayornadas a lo que es el mercado norteamericano, por eso tienen ADRs ahí y se hacen más atractivas. Por eso dije, ¿por qué el Galicia vale lo que vale? O el Bilbao Vizcaya, o YPF, etcétera. Obviamente que YPF es mixta, ¿m? Y tiene unas particularidades, tampoco voy a hacerme nunca accionista mayoritario, voy a quedarme con la empresa YPF.
Todo depende obviamente de los cambios de gobierno, decisiones o no. Pero vamos al meollo del libro de texto, qué es lo que hace que una acción valga, y esto me lleva a lo que es valuación de activos. Dijimos ayer que si invertimos en renta variable, en particular en acciones, lo mismo es válido para CDRs o para ADRs, lo que yo espero es ganar dinero por dos cuestiones. Rentabilidad esperada está puesto acá. Por la venta de la acción a un precio mayor al que lo he comprado, precio 1, precio de venta, precio 0, precio de compra. Si divido esta división, me encuentro que quedaría precio 1 sobre precio 0 sobre precio 0. ¿Qué me daría esto? La rentabilidad que obtengo por comprar a un precio, precio 0, y vender a un precio 1 supuestamente mayor. Obviamente, si precio 1 fuera menor que el precio 0, lo que voy a tener es una pérdida. ¿Mm? Y la otra es cobrarme un dividendo. Dividendo 1 sobre el precio 0 me dará una rentabilidad. Obviamente que si la empresa no se extingue, puedo tenerla durante muchos periodos, existirá el dividendo 1, el dividendo 2, el dividendo 3, etcétera. Acá ya me olvido del tema del precio de venta, o el precio de venta queda hipotéticamente colocado en un momento en el futuro. Esto me lleva a poder considerar matemáticamente cuánto es la rentabilidad poniendo un objetivo de precio y un dividendo esperado. Si, por ejemplo, pago 100 pesos por una acción, espero el cobro de dividendo de 5 pesos y además venderla a 110 pesos, me encuentro que ganaría 10 pesos por la venta de la acción más 5 pesos por el dividendo que espero cobrarlo, mientras que la acción siga cotizando todos los días, digo, cobro este dividendo, quizás ya está anunciado. Las empresas, como hecho relevante, anuncian dividendos que van a pagar. Eso se internaliza mínimamente en el precio, implicando, ojo, el día que cobro dividendos, generalmente lo que hacen, bajan el precio igual al dividendo que están pagando. Pero bueno, pienso vender a 110 lo que compré a 100 y además cobrar 5. Obviamente que la ganancia que voy a tener es 15 sobre 100. La rentabilidad sería un 15%. Esto es un cálculo matemático muy simple en base a una previsión que uno puede realizar sobre el análisis de una cierta empresa. Habrá un motivo por el cual espero que esa acción suba esos 10 pesos y seguramente tengo el anuncio o corresponde a su política habitual de dividendos pagar esos 5 pesos anuales. ¿Mm? Y esto me llevaba a esta situación. Ahora, ¿qué sucede si sigo avanzando en lo que es esa acción? El otro día hablando con un desarrollista inmobiliario me hacía este cálculo para de las propiedades y en el primer momento de la conversación me decía, ay, mira, las propiedades suben todos los años el 5% en dólares y al mismo tiempo cobro un alquiler, o sea que tu rentabilidad es de el 8 o 10% anual por tener una propiedad. La conversación terminó con le dije, che, pero bajaron literalmente un 40%. Bueno, sí, esto pasó ahora, pero la realidad es que pasa esto, lo otro, lo otro. Bueno, ¿alguien puede asegurar ese precio 2 a futuro hacia adelante? La verdad es que es un precio futuro hipotético en base a un análisis de un cierto mercado. Quizás sea para algunas empresas, y esto sobre todo para empresas internacionales, ayer hablaba de Coca-Cola, pero podrían ser otras empresas que tengan una política de dividendos bastante estable y que me den esas rentabilidades que uno puede prever de un 4% anual, 5% con capitalización en esos mercados. Ahora, yo puedo seguir con las matemáticas y encontrarme que el pago de dividendos, lo voy a llevar acá, puede estar afectando, ¿sí?, en forma positiva lo que es el precio de la acción a partir de la internalización de pagos de dividendos futuros cada vez más alejados. Acá aparece la fórmula general, a esto quería llegar. Entonces, y que a esto es lo que realmente quiero concluir, son los dividendos esperados los que me llevan a valuar a una acción. Una acción, en la teoría de las finanzas, pero es válido para, a ver si puedo escribir acá, un segundito. Una acción vale tanto como sus dividendos
¿sí? Está este dividendo inicial, pero después diré, hay toda una sucesión de dividendos, habrá toda una sucesión de dividendos, que obviamente son, no quiero ser muy técnico, pero son heterogéneos. Está el dividendo uno, está el dividendo 2 y está el dividendo N. ¿Mm? Y estos dividendos tendrán que ser traídos al momento presente a partir justamente de una actualización en donde pasa a tener mucha importancia lo que es la propia tasa de interés. Fíjense, dividendo sobre el precio hablábamos de rentabilidad. Bueno, acá es tasa de crecimiento esperado de la empresa, pero voy a sacarlo un momento. Voy a considerar al dividendo como una perpetuidad. Es decir, si esta es la relación en la cual me voy a estar basando, y tomo al dividendo como una perpetuidad, digo, ese $4 por año que me va a pagar, discúlpenme, si es 64, $60, esos $3 por año o $2.50 que me va a pagar Coca-Cola. Bueno, lo tomo como una perpetuidad, digo, siempre me va a pagar esos $3. Quise poner USD, voy a ponerlo así, USD, era medio feo, $3. ¿Sí? Y digo, si la acción vale $60 para redondear, esta rentabilidad es el 5%. Bien. Ahora, esto me lleva a mover la fórmula de otra manera y decir, o sea que los $60 tienen que ver con los $3 de dividendo perpetuo que espero cobrar sobre el 5% de tasa de interés que le estoy pidiendo a esta inversión, a esta empresa, como objeto de canalización de mis fondos, como inversión, para justificar el posicionarme en la misma. Si es así, me voy a estar encontrando que si yo espero una suba del dividendo y al mismo tiempo una baja en la tasa de interés, el precio de la acción va a tender a subir. Ahora, ¿por qué pueden subir los dividendos? ¿Por voluntarismo? ¿Subirán los dividendos de las empresas el próximo año? ¿Subirán a futuro? ¿Subirán o bajarán las tasas de interés? Esto es lo que uno tiene que resolver al momento de comprar una acción, siguiendo esta fórmula tan simple. Estoy yendo a lo más básico en términos de fórmulas, dado que hay una mínima heterogeneidad en el grupo. Y esto te les preguntaría a ustedes, ¿las acciones van a subir o bajar en función de esta fórmula? En dólares. Pregunta, vuelvo a repetirla. Y Esto espero que baje la tasa de referencia, deberían subir. Entonces, acá quise compartir pizarroncito en blanco y no. A ver, un segundito. Quería hacer este cálculo sobre pizarrón en blanco. Bueno, no quiero hacer macana. Entonces estaba diciendo, y la fórmula que había puesto era dividendo sobre tasa de interés igual a precio. Dividendos de las empresas argentinas, ¿subirán o bajarán? En dólares estoy hablando, así como la tasa de descuento que le puedo pedir a las empresas argentinas en dólares, ¿subirán o bajarán? Lo puedo llevar a un mercado más simple, aunque parezca más rebuscado para nosotros porque es alejado. El mercado norteamericano. Y fíjense hasta las informaciones totalmente disociadas, no, están asociadas, pero discordantes, tendría que hablar de término. Hay una parte del mercado norteamericano, de los analistas del mercado norteamericano, que dicen, frente a un hecho particular, miércoles pasado, pero también es cada 6 semanas la reunión de la FED, frente sobre todo a la anterior reunión. Che, por lo que fue el libro beige de la FED, se presenta 3 semanas después. Dentro de 3 semanas se van a estar viendo. Fue el miércoles pasado. 3 miércoles después van a encontrarse las minutas de lo que se analizó durante el día 25 y 26 de julio
en la reunión del Free Open Market Committee de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, hace 3 semanas atrás se había leído las minutas de lo que había analizado 3 semanas antes incluso, en esa misma reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Free Open Market Committee es eso. Y ahí encontraban que había discusiones sobre si había que subir las tasas, si ya se había llegado al momento máximo, etcétera, etcétera. El mercado, algunos interpretaron que ya estaba, que máximo 2 subas más de 1/4 de punto se verificó en una hora, que puede haber, quedan todavía 3 reuniones, puede haber en otra más donde haya una suba 1/4 de punto, y que como la inflación ya está bajando a niveles cercanos al 3% y el target de la Reserva Federal es del 2%, a comienzo de año estábamos todavía, no, el año pasado en el 8%, y ha ido bajando entonces interanualmente de forma muy importante. El desempleo está en la tasa natural, 3,9% si no me falla la memoria, o me estoy equivocando, 3,6%, es un desempleo bastante bajo para Estados Unidos. Bueno, entonces está dándose ese aterrizaje suave de la economía, técnicamente está en recesión por un estancamiento, pero no es una recesión profunda. Por lo tanto, si las acciones ya habían ajustado de precio, es el momento de que recuperen valor porque a futuro va a haber nuevos dividendos mayores y por otro lado, una tasa de interés que para el año que viene va a llegar al 4,25% como target. Esto sacado directamente de las minutas de la Reserva Federal de hace un poquito más de 3 semanas atrás. Es una visión. Si yo pienso que esa es la visión correcta, aplicando la misma fórmula que mostré recién, discúlpenme que no encuentro el pizarroncito, encuentro el whiteboard, pero no, cuando comparto no me da, por eso es que no quiero hacer alguna macana que arruine la clase. A ver, lo que voy a hacer es compartir sobre algo para poder justamente escribir, digo, a partir de esta formulita que había planteado acá. Lo que digo es, che, si la fórmula es el dividendo sobre tasa de interés igual a precio, si lo que viene es año 2024, una baja de las tasas de interés de Estados Unidos, hablo de política monetaria norteamericana, estoy hablando de acciones norteamericanas que después son los CDRs del mercado argentino. Entonces estoy hablando, la tasa ya está en el máximo, puede ser que haya otro 1/4 de punto en lo que va del año, difícilmente se llega al 6%. Ojo, Inglaterra hace 2 semanas, si no me falla la memoria, o 3, sube sus tasas a un 6%. Ahora también les puedo contar sobre el mercado inglés y les digo, los ingleses no pueden pagar sus créditos hipotecarios. Una intervención directamente, una modificación en el sistema financiero también de hace un par de semanas atrás. Un pedido a los bancos de que bajen sus tasas, respuesta de los bancos, cuando las tasas valían cero nadie nos ayudó, ahora tenemos tasas más altas, es lo que corresponde al mercado por el costo de oportunidad de la propia tasa de interés del Banco Central inglés y además del mercado internacional que tiene tasas altísimas. Resultado, no podemos bajar las tasas. Los deudores hipotecarios en el pasado pagaron tasas casi cero y las pagan gustosos. Hoy, en este periodo, van a tener que pagar estas tasas más caras. Mercado inglés de hipotecas. Mercado norteamericano, van a bajar las tasas al 4% para el año que viene, después seguramente seguirán bajando, lo cual lo peor de tasas es año 2023 y se terminó. Imagínense, no creo que la sigan, si no alguno me corregirá, pero de marzo a este año es que se da la suba del 0,50% bueno, realmente a esta semana, esta suba a un target de 5,25 o 5,5 de las tasas de política monetaria de la Reserva Federal. Si termina esta situación de suba de tasas, muchas empresas empezarán a tener más posibilidad de venta con una financiación más barata y los dividendos a futuros se irán incrementando. Si esto es así, es lógico que espere una mejora de precios de las acciones. ¿Sí? Mercado
terminó el bear y comienza el bull market. Periodo febrero, no, discúlpeme, marzo, año 2023, de ahí en adelante. Todo un periodo bull market para el mercado norteamericano. Había tenido su crecimiento en febrero, tiene su ajuste. Recuerden que, y acá viene un hecho, esta es la visión rosa del funcionamiento de la economía norteamericana. Ahora, me voy a otra parte. ¿Qué pasó en marzo de este año con el sistema financiero norteamericano? ¿Alguno recuerda? Quizás no están metidos, pero fueron noticias grandes. Se cayó uno de los bancos de ahí de la parte de California. Silicon Valley Bank. No me acordaba el nombre. Pero también se cae Ay, ahora, recién lo tenía en la cabeza y se me borró. Son las cosas que pasan cuando uno está dando una clase. El First Republic Bank, regional. Realmente hay bancos que son regionales, que tienen nombre, uno dice el First Republic, que es un banco muy importante norteamericano, son bancos regionales. ¿Mm? Entonces me encuentro el First Republic Bank y un banco de Nueva York, que ese sí no me acuerdo en este momento, pero que eran de ciento y pico de millones de dólares. Realmente se caen a nivel europeo el Credit Suisse. ¿Mm? Termina comprándolo en la Unión de Bancos Suizos, rescatándolo de alguna manera. Esto depende directamente ya de él. Esto es banca internacional, de esos bancos que nunca iban a desaparecer. Silicon Valley Bank, estamos hablando de 60-70% de financiamiento de empresas de tecnología. Y algunas también tenían su liquidez, por ejemplo, algunas stablecoins tenían su liquidez, 4.000 millones de dólares del USDC, estaban ahí parte de su liquidez, por eso perdió durante el fin de semana su paridad. Si no hubiese habido un rescate de los bancos centrales y combinado con Tesoro, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Suiza, hubiese dado una generalización de caída del sistema financiero. Quizás es el aprendizaje de la crisis 2000, que empieza bien en el 2000, y ahora van a ver por qué hago todo este tema. Que empieza bien en el año 2006, se evidencia como crisis de las hipotecas del año 2008 y tiene repercusiones en términos económicas durante el año 2009. La salida de recesión viene más sobre el año 2010. Yo le diría, ¿y qué queremos hablar? De la crisis de las hipotecas, queremos hablar del efecto tequila. Y ahí les voy a contar algo que quizás no todos tengan presente, y es qué pasó con las tasas de interés norteamericanas en distintos momentos de la historia. Y ahí me voy a la otra posición. Che, ¿cuándo empieza Estados Unidos a subir sus tasas de interés después de haberlas llevado a casi cero después del 11 de septiembre del año 2001? Estados Unidos, como política monetaria posterior a lo que es Torres Gemelas, bajan sus tasas de interés, así como Bush devuelve impuestos que llegan los cheques a domicilios, viene una baja importante de tasas de interés. Ese viento de cola que quizás nos benefició a nosotros, como Argentina estoy diciendo, a poder cambiar una situación de default que hasta parece como que fue benigna para la economía. Significa la desaparición de los medios de pagos internacionales, un montón de discordancias en el funcionamiento de una economía. Sin embargo, casi a la distancia parece que el periodo del default fue como una independencia económica que lo supimos conseguir. La verdad es que tuvimos la suerte, si queremos verlo desde el punto de vista financiero, de que las tasas durante ese periodo pasaron a ser cero. Y Estados Unidos tuvo inflación. Y tuvo inflación en el año 2006. Comienza un incremento de su tasa de interés de política monetaria, la misma Reserva Federal actual, y produce un incremento de las tasas de interés a un target que otra vez se acerca al 5%. Estoy usando la memoria, si no tendría que buscar, que está en la Reserva Federal toda la evolución de las tasas de interés a nivel anual, en una dimensión de tiempo tan largo que podríamos ver esto y muchos años atrás. Si no me falla la memoria, esta tasa de interés llega al 5,5 o 6% anual,
sobre el año 2006. Y estoy usando memoria, me puedo confundir en un medio punto. Pero pongamos que en el año 2006 esta tasa de interés llega al 6% anual. La misma tasa que este año potencialmente, hoy ya está en 5,5, decimos si falta todavía una suba, puede llegar al 5,75, ponle que llega al 5,75, es muy parecido al 6% anual. Nada más que acá estoy poniendo 2006. En el 2007, esta tasa baja, 2007, lo pueden corroborar buscando la información, mi memoria puede tener alguna falla, esta tasa baja al 4,5% anual. Esto es 2007. La tasa de interés en el 2008, crisis de las hipotecas, ya baja a posicionarse a un nivel por debajo del 4%. Estoy usando de memoria, pero será 2,5, 3% o 2%. Pongámosle 2,5% anual. Tenemos candidatos vinculados a la economía que siempre repiten esto. Y es real. ¿Cuánto es en teoría económica se llama retardo interno y externo? El retardo interno es el tiempo que tengo entre que tomo la decisión y efectivamente la puedo llevar a la práctica haciendo política económica. Va a decir, es muy técnico, soy economista, sí, doy política económica, ese tipo de materias. Entre todas las que he dado en la carrera, doy también política económica. Y la realidad es que el retardo interno de la política monetaria es muy corto. La Reserva Federal dice, vamos a subir las tasas, y sube la tasa. ¿Cuándo? En periodo instantáneo. Solamente el press release de la Reserva Federal se publica, por eso es tan preciso, a las 2 de la tarde, PM, para los otros 3 de la tarde, se publica y el efecto sobre el mercado es inmediato. Es más, el mercado trata de anticiparse si hay gente que vende o compra en función de si van a subir o no las tasas de interés. Bien, perfecto. Ahora, lo que se llama el retardo externo es el tiempo entre que tomo la medida y efectivamente tiene un efecto real sobre la economía. La política fiscal es al revés, tiene mucho de retardo interno, mucho de discusión para tener un nuevo impuesto, una modificación del gasto público, hasta incluso aprobar un endeudamiento, que es parte de la política fiscal. Pero el retardo externo es rápido. Si desde mañana cambiamos tal impuesto, desde mañana cambió ese impuesto. Bien, en la política monetaria es rápida la decisión. El Banco Central Argentino se reúne en su directorio todos los jueves, decide cambiar la tasa de política monetaria, la tasa acá tenemos una represión financiera tremenda, deciden que los bancos tienen que pagar como mínimo, en vez del 97%, el 105%, y los bancos desde el viernes, comunicación A del Banco Central, el viernes tienen que estar comenzando a pagar eso a los plazofijistas. Bien, el efecto de ese cambio de tasa de interés política monetaria, lo llevé al caso argentino, pero Reserva Federal, información del Free Open Market Committee, es instantáneo lo que es la comunicación, el efecto sobre el mercado. Ahora sobre el sector real recién van a estar repercutiendo. Año 2006. Bien lo voy a ver en el 2008. Ya lo veía, me acuerdo estar dando una charla junto con otras personas en lo que era el auditorio de Rosario de la UAI, 10º piso, que hablábamos sobre las crisis que ya se está dando en el sector hipotecario año 2007, éramos algunos economistas hablando de este tema, y tomaba como referencia lo que había sucedido con la mayor desarrolladora de España, que había presentado su quiebra, que había algunos indicios en el mercado norteamericano de baja de propiedades, de dificultades del deudor hipotecario norteamericano que tenía que cambiar su deuda a tasa variable que había explotado por una tasa fija porque lo veía mejor, e incluso ya empezaban a estar las imágenes de lo que eran los remates, la gente desocupando las casas, etcétera, en el mercado norteamericano. Aquellos que invirtieron en células hipotecarias quebraron. Bear Stearns es un banco especializado era un banco especializado en dar crédito hipotecario en el mercado norteamericano. Terminó con
bancos de inversión que se han posicionado mucho en lo que es securitización de carteras hipotecarias. ¿Mm? No sé si alguno habrá visto Wall Street 2, pero trata sobre eso. Y la crisis que les plantea es la crisis del año 2008. Y entonces ahí diría, che, hagamos un paralelismo. Nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar. Si en el año 2022 es que las tasas suben como fue en el año 2006, de casi cero a casi, termina el año 2002, pongamos acá un 5 para redondear, realmente está en el 4 y pico, disculpen, acá puse 2023. 2022 suben al 4 y pico, 4,5% por ahí. Ahora, en el 2023, el subconsciente me había puesto, me había llevado para el 2023. Estas tasas pueden estar entre el 5,5 y el 6. No tengo futurología, no tengo bola de cristal, pero digamos que ya están en el 5,5. Ponle que puedan llegar a este nivel. ¿A qué me hace acordar? Al año 2006. ¿Y qué dicen que va a pasar en el 2024, disculpen, la propia reserva lo anticipa. Nuestras tasas van a bajar a un target del 4 a 4,5%. Uy, ¿esto a qué se parece? Y por tasas al 2007. Sí, entonces en el 2025, ¿qué puede pasar? Y que las tasas sigan bajando. ¿A cuánto? Y puede ser que bajen entre el 2 al 3% como tasa ahora de política monetaria. Estados Unidos ya va a tener una inflación seguro. Es más, este año ha bajado más la inflación de lo que se esperaba, por eso es sorprende y dicen, bueno, ya las acciones tienen que subir, pues ya estamos llegando casi al target de la Reserva Federal. Che, pero ¿y el impacto de estas tasas de interés en el mercado hipotecario? ¿Cuándo se va a ver bien en la economía norteamericana? Y ya está en recesión, pero es un aterrizaje suave. La economía no crece, pero tampoco tiene una caída muy importante. Pasará la recesión y se recuperará al final de año. El año que viene ya será de crecimiento. Visión optimista, esta. Sí, pero si pienso en esto, ¿qué pasa a nivel mundial? Inglaterra, hablando de el 6% de tasa de interés y el deudor hipotecario inglés que no puede pagar. Pero, ¿y el resto del mundo? El resto del mundo tiene como costo de oportunidad la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, también la inglesa, la europea en general. ¿Qué hará Christine Lagarde? ¿Qué hará cada uno de los distintos artífices de las políticas monetarias en Unión Económica Europea, Inglaterra en forma particular por el Brexit, en el mundo árabe, en el mundo americano en general por debajo de Argentina? ¿Cómo les repercute en términos de actividad? ¿El mundo de recesión abarca también a China y la India? Cuando empiezo a pensar en esto, digo, ¿no vendrá una crisis de las hipotecas nueva con otro nombre para el año 2024, 2025? Si ese fuera mi pensamiento, soy Warren Buffett. Y digo, yo estoy guardando liquidez. ¿Por qué estoy guardando liquidez? Busquen Berkshire Hathaway creo que es el segundo nombre de la empresa, una algodonera que compró, creo que en la década de los 60, 70, por ahí. Compraba empresas que estaban, según él, fuera del radar, empresas chicas, las compraba, las mejoraba, vendía y ganaba mucho dinero haciendo eso. Al parecer se quedó con esta empresa y la transformó en el holding, desde donde se compra otras. Alguna vez escuché algo de su historia o leí algo de su historia y compra esta empresa y termina quedándosela y de ahí hace. Es más, emite las acciones y uno es accionista. Es más, les confieso, tengo acciones pequeñas, muy poquitas acciones de esta empresa y ha dado un muy buen comportamiento, ha tenido un muy buen comportamiento el CDR creo que la sigla, según uno lo busca, es BRKD. Berkshire, creo que tiene esas siglas, tendría que buscarlo, pero ese sería el CDR de esta empresa. A lo que voy es, según esta persona, este oráculo de Omaha que le dicen, hay que estar líquido porque lo que viene por delante es esto,
Pero en definitiva, para él lo que viene es, no sé si exactamente la crisis de las hipotecas nuevas, pero por lo menos la recesión mucho más profunda del mercado norteamericano. ¿Por qué vemos tanta publicidad? Quizás me aparece a mí dedicándome a las inversiones de invierta en Miami, invierta en Michigan, invierta en, o sea, en Detroit, invierta en Aspen, Texas, invierta en tal lugar, en tal lugar. Pero el argentino quiere sacar plata de Argentina, pero al mismo tiempo, ¿saben qué ha pasado en el mercado norteamericano? Los precios de las propiedades tuvieron una ebullición tremenda sobre la pandemia. Bush forzaba a tener una tasa de interés muy baja. Los precios subieron, sobre todo en Florida, pero también el resto del mercado norteamericano. La gente compraba y decía, total, vendo más caro. ¿Qué va a subir más seguro que las propiedades? Si ven Wall Street 2, es la conversación de la madre del protagonista con él, que de golpe tenía 3 propiedades y deudas bancarias hasta por la coronilla, y que le pide al hijo dinero porque la verdad es que no tenía cómo seguir manteniendo el desarrollo de propiedades cuando no se vendía nada y los precios se habían desplomado. Bueno, hoy hay desarrolladores norteamericanos que están sobre propiedades con inversores por detrás, que habían prometido el oro y el moro, que iban a seguir subiendo de precios como siempre, porque eso es lo que pasa en el mercado de las propiedades. El mercado de las propiedades como el de las acciones. Sube y baja en función de las tasas de interés. Si el deudor hipotecario no ve racional el seguir pagando su deuda, lo que hace es llevar la llave al banco y decir, quédate con mi casa porque no puedo pagar esta deuda. Cobrate con la casa, no tengo nada más que eso. En Argentina, como no tenemos créditos hipotecarios, eso no lo estamos viendo, más que el caso de esas 100.000 personas que tienen crédito UVA, pero serían un reflejo de lo que pasa hoy con el deudor hipotecario. Algunos no pueden pagar, igual no tiene tanta morosidad, pero sin embargo hacen esfuerzos muy importantes para poder cubrir las obligaciones de los créditos hipotecarios UVA. Sobre todo creo que conseguidos en banca oficial. Si me voy al deudor inglés, ya les dije, no puede pagar más sus obligaciones. El deudor norteamericano está en una situación igual y desapareció parte de la demanda de las propiedades. Si me voy al mercado argentino, al mercado rosarino, hay una cantidad de propiedades en venta que es terrible. Obviamente en esto afectó también lo que es la ley de alquileres, pero mucha gente directamente resigna al vender su propiedad diciendo no puedo vender tan bajo el precio de la propiedad. Casas o departamentos salen a la venta a $70.000, tienen ofertas de 30.000. O sea, la oportunidad de compra es para muchos en este momento lo que no es la oportunidad de venta porque el mercado se ha desplomado en lo que efectivamente se realiza. Quizá un segmento premium, etcétera, puede ser importante, pero me comentaban hace poco alguien también desarrollador, sin entrar en muchos detalles, que algunos countries de renombre de Rosario tienen más de 100 propiedades a la venta. Entonces, quiero vender mi casa en tal country a $800.000, $1.000.000, pero estoy sentado sobre el precio diciendo, tengo esta casa que la publico a este precio, ahora lo que me ofrecen es la mitad del valor. Si alguien estaría endeudado en este momento con una propiedad que baja de precio, tiene serios incentivos a dejar de pagar por el hecho de que su activo ha bajado de precio y su deuda ha subido. Eso pasó en la crisis de hipotecas norteamericana. Los precios de las propiedades se desploman y lo que tienen que pagar los deudores frente a la suba de tasas de interés son cifras exorbitantes que no pueden afrontar con su ingreso, al mismo tiempo no se justifica en lo que tienen que pagar por lo del activo que pasan a tener. Buffett, en Berkshire, lo que espera es una gran caída. Creo que esta es la sigla que estoy usando todos los días. Veo este mercado, la memoria visual me lleva a que esta es la sigla de la empresa. Si no hay una S acá, me puedo estar equivocando. Pero otro que coincide en lo mismo. ¿Escuchó hablar alguna vez de Kiyosaki? ¿Alguno? El libro Sí, Padre Rico, Padre Pobre, todo ¿lo que yo suena? sé. Sí, sí. Bueno, lean cualquier audio de Kiyosaki del año 2022, incluso 2023. Y se van a encontrar que aunque quizás no sean amigos ni se conozcan, o quizás sí, estas dos personas piensan exactamente lo mismo. Que si les conviene, dicen, nunca gané tanta plata como la crisis del año 2008,
puedo estar ganando muchísimo dinero en la compra de propiedades. Este en particular se dedica a la compra de propiedades. Y después las renta, etcétera. No, no va a la venta, sino después genera renta a partir de las propiedades. Dice, es el momento oportuno para comprar en la gran baja del precio de las propiedades norteamericanas una gran cantidad de propiedades. Por lo tanto, me quiero endeudar con los bancos a lo máximo posible en mejores condiciones para comprarme propiedades a precio de ganga. Entonces ya tengo dos referentes mundiales en el mundo de las inversiones, pero también otros que dicen, che, este es el momento de las cazagangas, donde los activos van a perder valor y por lo tanto se van a desplomar el precio de las acciones todavía. Todavía están caras. Porque si se diera lo que esta gente está planteando, quizás las tasas bajen, pero van a bajar en la recesión norteamericana mucho más cruenta que la actual, y es la visión de esa parte del mercado, mucho más los dividendos, no va a haber dividendos para pagar. Quizás las tasas bajen, pero en el año 2008, en la crisis de 2008, no había dividendos para pagar. O una caída en la economía argentina de cerca de 6% del PBI, y tampoco había mucho dividendo para pagar en la economía argentina. La recesión en ese momento fue importante en la economía norteamericana, fue importante a nivel mundial. Quizás en ese momento no hubo esa asistencia de parte del Tesoro norteamericano combinando con la Reserva Federal, pero para evitar lo que es la caída masiva de bancos, y ahí es cuando caen bancos de inversión, se genera esa crisis a nivel generalizada en el sistema financiero, ¿sí? Quizás marzo significó mostrar ese cambio y hasta incluso decir, miren, la garantía de depósito del mercado norteamericano es $250.000, aunque vos tengas 4.000 millones de dólares, igual te voy a estar cubriendo tu depósito. Significó, se cae el banco, pero no caes vos como depositante en el banco. Medio, para aquellos que están en el sistema financiero, cómo funciona cuando hace mucho que no hay una caída de un banco en Argentina. Pero si uno se acuerda de, no sé, Banco de Suquía hace creo, más de una década atrás, queda encapsulado, Fideicomiso Banco Nación, creo que de esa manera lo administran y termina apareciendo un comprador, Banco Macro, y se queda con el banco ese. Creo que el último banco que hace estragos en Argentina es del año, y miren lo viejo que soy, del año 95. Semana Santa del 95, el BID, Banco Integrado Departamental, acá en Venado Tuerto, tenía algunas sucursales, cae y la gente pierde sus depósitos. Creo que otra cosa es la salida, el Corralito Corralón del año 2002, 2001 Corralito, 29 de noviembre en adelante, Corralón es la especificación de los depósitos de las distintas personas, ¿sí? Los depósitos en dólares que no pueden retirar en dólares. Y les dan los pesos, bonos y todo lo que sea. Ahora, eso mismo que uno diría es intervención muy fuerte del Estado dentro del sistema financiero, marzo de este año, Silicon Valley Bank terminó teniendo una cobertura a los depositantes a partir de una decisión, domingo a la tarde, que salen a anunciar, si no me falla la memoria, fue domingo a la tarde, que salen a anunciar ese cambio en las disposiciones y que se extiende la garantía de depósito a todos, y cualquiera sea el monto que tenés. Bien. Quizás con eso se evita la crisis del sistema financiero, mucho más de nacionalización de banca en forma indirecta. Lo mismo que pasa en parte en las hipotecas, si el Tesoro solía asistir, se caían más bancos. Digo en el caso norteamericano, pero volviendo a este punto en particular, si esto fuera lo que sucediera, eso que marcaba como futuro de aumento del precio de las acciones sería baja en el precio de las acciones. Si no hay dos posturas discordantes respecto al futuro de un mercado, es difícil que se realicen transacciones en el mercado. Por lo menos, sin una suba del 10% todos los días. Si todos pensáramos que el mercado norteamericano y el mercado mundial ya vio lo peor y lo que queda por delante es mayores dividendos a futuro y mayor, en todo caso, este,
Bueno, justamente dividendo a futuro, lo cual significa entonces mayores precios. Todos diríamos el precio está barato y que sería comprar ahora Dow Jones, hay que salir a comprar ahora acciones que sean beneficiadas en una economía a futuro, lo cual implica que me posicionaría en Tesla, o me posicionaría en Google, o me posicionaría en empresas de tecnología vinculadas con la economía, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Nada más que por cuestiones macroeconómicas, por el contexto. Después miraría cuáles pueden tener más posibilidades de dividendos y ahí es donde aparece, creo que lo nombré ayer, Baidu, el Google chino, que tiene hay análisis que hablan de un 1200% de crecimiento a nivel anual, lo cual me parece totalmente divagante, pero bueno, hay análisis que hablan de una multiplicación de su valor siempre y cuando que China tenga un comportamiento hacia adelante y que se generalice su uso y que al mismo tiempo muchos inversores internacionales decidan posicionarse en esta empresa, que sería, vuelvo a repetir, el Google chino, pero así en más también está lleno de empresas que pueden estar teniendo un potencial de crecimiento impresionante, salvo que se dé la recesión que algunos plantean teniendo esta visión. ¿Quién va a tener razón? Lo veremos dentro de 3 años. Nadie tiene la bola de cristal. Están los que dicen, che, miremos la crisis anterior. Es más, no quiero dar una clase de historia económica, no es lo que me compete y son las 11:24, pero un minuto. Los voy a referenciar a algo más y después vamos a hacer un break. 1994, febrero de 1994, comienza algo y es muy parecido a esto y esto de acá. 1994, la Reserva Federal duplica entre febrero y noviembre del 94 las tasas a 30 años, lo acuerdo como referencia. Del 3% la sube al 8%. Las de 30 años no me acuerdo, eran las de 10 años, que son las otras. Me acuerdo de estas, 3 a 8%. ¿Qué pasa en diciembre del año 94? Quizás no lo recuerden. México, que tenía un sistema de crawling peg con devaluaciones programadas muy pequeñas, que era como un sistema de convertibilidad muy parecido al argentino. Tiene dificultades, tiene cuestiones políticas, muere Colosio, distintas cuestiones políticas, pero comienza con algo que se llama el efecto tequila. En ese momento la interconexión de los mercados era diferente, etc. Entre el 96 95 nos golpea a nosotros bastante, tanto que volvemos al FMI. Ahí ya Menem, un par de meses antes, había dicho, prescindo del FMI, la verdad no podía cumplir con las metas fiscales, se retira del FMI y, o sea, dice, no necesito más que nos vengan a auditar. Para marzo estamos volviendo a hacer un acuerdo con el FMI. Lo que bajaba 10% en un día terminó subiendo al 10%, me acuerdo. Uno veía la bolsa en directo, pero por la tele había un canal que pasaba la bolsa en directo y una seguía de ese momento. Ahora me estoy hablando, fíjense cuántos años atrás, casi 28, sí, para redondear 28 años atrás. Entre el 96 y el 98 caen todos los emergentes asiáticos, los tigres asiáticos. Me está fallando la memoria para si primero viene el efecto vodka y después caen todos los asiáticos. Y hablo del 98, para el 98 cae el plan real brasileño sobre enero. Brasil pierde su paridad con el dólar y era San Pablo, no podía pagar la deuda y se lleva puesto al real. Y ahí el real pasa de 1 a 2 en forma casi inmediata. Pensar que ahora el real vale 4 y pico dólares, o sea, imagínense que no tuvo tanto deterioro en todo el periodo, llega un poco más de 5 hace unos años, pero ahora ha bajado. El dólar en Brasil. Piensen que nosotros estamos 1 a 1 y estamos en 545. Ellos estaban en 1 y ahora tienen 4 y algo. Hay una diferencia muy grande entre Brasil y nosotros. Pero acá Brasil tuvo su problema, en el medio Rusia, mayor default de la historia hasta ese momento, y hasta terminamos nosotros con lo que se llama, bueno, llamémoslo crisis argentina. ¿Mm? Alguno puede ponerle otros nombres
de efecto tango, distintas cuestiones, pero es la última caída porque después empieza bien la baja de tasa de interés. Pero entonces acá, algo que empieza en el 94, hasta uno podría decir, se nos complica mucho el financiamiento del Estado y tenemos con la crisis del año 2001. O sea, los efectos de repercusión de una política monetaria no son inmediatos. Si me voy más en la historia, en el 1979, Estados Unidos, por problemas de inflación, sube sus tasas de interés y a la década de los 80 se lo llamó la década perdida. Hay 40 países en el mundo que entran en default del año 82 en adelante. El efecto de repercusión de la política monetaria no es inmediato. Algo que pasa en el 2006 quizás se evidencia bien como crisis en el año 2008. Algo que pasa en el 94 se evidencia bien como crisis en el año 96 hasta el año 98. Nosotros por tosudez, no querer abandonar la convertibilidad, llegamos a 3 años seguidos de recesión para al final tirar la toalla y mover el tipo de cambio. Hay una adversión de nuestros gobiernos a mover el tipo de cambio. Preferimos morir en el intento de lo que se llama un ajuste ingreso recesivo antes de abandonar la paridad cambiaria. Bueno, algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento. Pero para llevarlo al punto que me interesa, 94, efecto 96-98. 2006, efecto 2007, 2008 grave. Si estamos en el 2022-23 con suba de tasas, no esperemos que en el 2023 se vea exactamente el efecto. Quizás los veamos más 2024 y 2025. Si esa es la posición, tiene razón esta gente. Y lo peor de la recesión en Estados Unidos todavía debería venir y también a nivel mundial. Si eso es así, estos dividendos a la suba no se verificarían. Sí lo de la baja de la tasa de interés. Ahora, si los dividendos bajan a mayor ritmo que la tasa de interés, lo lógico es que el precio tendería a bajar en vez de subir. ¿Quién tiene razón? Lamentablemente nadie tiene la bola de cristal para decir qué va a pasar en el mundo en el 2024 o el 2025. Según el FMI, pero les digo que no son los mejores los FMI, son los que trabajan en el sector público internacional por sueldos de un cajero de banco estadounidense. Discúlpenme que esto quede grabado y me van a alguno lo puede estar tomando y diciendo algo, pero la verdad es que no necesariamente pertenecer a un organismo supranacional de crédito significa que sos el paladín de la finanza o la economía a nivel mundial. Obviamente que ganan más, seguramente que, o sea, ganan lo mismo que un ingreso medio norteamericano. Y en una economía de más de $50.000 de renta per cápita está perfecto. Ahora, no pensemos que el FMI es el oráculo de Omaha, ¿no? En el sentido de que esta misma semana tuvieron que cambiar las proyecciones de Argentina. Hasta esta semana la proyección de Argentina es que teníamos inflación del 80% para este año y que creo que todavía crecíamos o teníamos crecimiento nulo. Esta semana cambiaron a una inflación superior al 100% y creo que nos pusieron un 2 o 3% de caída de actividad para todo el año. O sea que el FMI va continuamente retroalimentándose. Al mismo tiempo, no son los gestores de política económica nuestra. Hagan de cuenta que se ocupan de hacer un research, una investigación, un seguimiento de una economía en base a datos que le suministra el propio gobierno de esa economía. Van, miran un poco las cuentas, ven si hay muchas diferencias entre lo que me suministra información y lo real. Pero ellos tienen que, llamémoslo como un prestamista de última instancia. Ni siquiera te prestan porque vos tenés los fundamentos que vas a poder garantizar el pago de tu deuda. Casi que uno diría el préstamo o el acuerdo que se ha realizado ahora es para asegurar una continuidad sin tanta inestabilidad en lo que es la transición de un gobierno con el otro, y a futuro vendrá nuestro verdadero acuerdo con el FMI, que va a ser de un nuevo gobierno, seguramente lo que es, se llama préstamo de facilidades extendidas con reformas estructurales a 10 años. Si eso fuera así, ya lo llevo a Argentina, el año que viene no va a ser tan bueno. Espero que el cambio de expectativa sí genere mucho a favor, pero hay que ver cuántos dividendos
llevadas a dólares se van a poder cobrar en Argentina y si las tasas de interés en Argentina en dólares van a efectivamente bajar o no. Esperemos que bajen a un riesgo país de 600 puntos, que era con lo que empieza de alguna manera la crisis de la Rúa. Con un riesgo país de 2.000 puntos estamos en default. Es lo mismo tener 2.000, 3.000, no, no es lo mismo. Tener 2.000 es mucho mejor que 3.000, pero igual es una deuda que en 4 años y un poquito más se duplica. No puedes tener ese riesgo país. Ningún activo de ese país puede tener un valor real importante si es que estás caminando encima de un nuevo default. ¿Mm? Bueno, pero no me quiero extender más ahora porque estamos en las 10 Santiago, y 30 y pico largas, entonces voy a hacer un break otra vez de 10 minutos. Sí, decime. no, bueno, me sigue quedando la duda de la interpretación del delay en cómo afecta a la política monetaria. Eh, yo inicialmente lo pienso como que una baja en las tasas debería repercutir con una velocidad mucho mayor a la cual vos lo estás planteando. Y Ahí no es están las así. dos posturas, por eso yo tengo gente, es más, si uno vos me dijeras, ¿estás totalmente líquido? No, obviamente que estuve aprovechando toda la suba del precio de los activos en el mercado internacional y también local. Tengo gente que se ha desarmado posiciones en dólares para ganar más dinero en lo que es renta variable, especulando obviamente, si lo querés decir, en pesos. Y si te fijas que hubo 2 meses seguidos donde no hubo suba del dólar blue, y ahora sí despegó un 10%, la suba nada más de haber invertido en renta variable, ejemplo Galicia, durante el mes de junio fue un 50%, el número que había dado ayer me parece. Entonces, una cosa es lo que uno vea como tendencia, y si efectivamente, y te lo digo desde el punto de vista de la práctica, uno puede ganar dinero en la plena baja. Y no porque se shortea, porque no lo puedo hacer en nuestro mercado, pues no tengo posibilidad de vender a futuro sin tener el subyacente. Sí, quizás en un mercado de opciones, comprándome puts, sería lo más cercano, pero la realidad es que si uno miraría como tendencia y dijera, che, tengo que estar muy presente en el mercado, mirando bien qué es lo que pasa, puedo aprovechar la información del día a día para comprar determinadas acciones. Pienso que tiene un buen crecimiento. Todas las que estuve nombrando generalmente las tengo en cartera, la de Berkshire, la de Badu que dije recién, y te digo, Badu ayer subió el 5%. ¿Cómo vas a perderte la posibilidad de ganar el 5% en un día? ¿Mm? Claro. O lo que pasó en esta semana, incluso con las acciones de Berkshire, que han tenido muy buen comportamiento, porque mucha gente confía en que tiene una muy buena gestión financiera y conviene comprarse ese CDR. El propio Apple también lo tengo en cartera y ha tenido una suma muy importante, porque ahí tenés la combinación de la suba del dólar combinado con los buenos fundamentos de la empresa. Ahora, tampoco podemos decir, bueno, compro esto, cierro el libro y lo dejamos de acá hasta 2 años, que esto va a valer 2 veces más. Porque tranquilamente puede aparecer otra información del mercado norteamericano que evidencie un incremento no pensado en el nivel de precios mayoristas. El mercado norteamericano tiene una particularidad. Está influenciado por un conjunto de informaciones que ya están programadas, que se van a presentar. Lo que tienen es muy ordenadito, como tiene ahora el INDEC también argentino. Tiene todo un calendario de información que se suministra y casi diariamente tenés información relevante que se publica. Más allá de la información sectorial, ¿no? Los estados contables de las empresas, etcétera. Pero yo estoy yendo muy a lo macro, quizás primero, para después bajar. Lo que estoy haciendo es introduciéndonos en el análisis fundamental. A lo que planteo es, si yo pienso que lo peor del mercado norteamericano ya pasó, es momento de elegir por sectores empresas que me parezcan que van a ser de sectores ganadores, las mejorcitas de esos sectores, me posiciono y la verdad que hago casi una gestión de poca actividad. No voy a estar comprando y vendiendo todos los días algo que pienso que va a subir. Puede ser que haya una diferencia muy notable en algún momento y diga, materializo ganancias por una cuestión técnica, estoy en un canal ascendente en el techo, vendo para volver a recomprar más abajo cuando baje dentro de ese canal ascendente hacia el piso y lo haga con una parte de la cartera para dar un poco más de rentabilidad y listo. Pero, ¿qué pasa si me equivoco y tiene razón esta gente? Y es verdad, de golpe, mañana o pasado, un banco norteamericano lo sorprende
o nos aparece un incremento notable en la morosidad de los créditos hipotecarios norteamericanos, porque es algo real. El mercado norteamericano de propiedades ha bajado de precio. Y el norteamericano, si leo sobre qué está sucediendo en el mercado de propiedades, el norteamericano que paga $800 de cuota por su propiedad, ahora paga 4.000. Y sigue ganando los mismos 5.000 o 6.000 dólares. No pensemos en Messi. Pensemos en el norteamericano medio que gana $50.000, $60.000, que gana muy bien en términos argentinos. Pero que para ellos es una clase media. Pónganle que haya mucha gente o una parte de la población que gane $100.000. Igual son 8.000, $9.000 por mes. Si tenés comprada la casa de tus sueños, que te la compraste en $1.000.000 y pagabas una cuota de 1.200, $2.000 por mes y con tus 8.000 o $10.000 de pago de ingreso lo pagabas tranquilamente, ahora te está viniendo una cuota de, en vez de 1.200, de $6.000 o de $5.000 que te come la mitad del presupuesto y empezás a encontrarte con una menor posibilidad de aumentos de ingresos de tu parte. ¿Sí? Se te encareció la vida, si estás en Florida, se te encareció la vida en forma impresionante y resulta que tu ingreso no aumentó al mismo ritmo. Resultado, se te está haciendo complicado el hecho de seguir manteniendo ese pago de la hipoteca que estás realizando. Habrá algunos que se ajustarán a obtener más ingresos y otros dirán, no puedo más y no puedo pagar, quiero vender la propiedad para cancelar la deuda, me encuentro que ahora vendo la propiedad un 30% menos, eso que valía $1.000.000 cuando la compré, ahora vale $700.000 o 600.000, ya no hay crédito para el que me la quiere comprar. Antes, con gente que trabajaba en el mercado norteamericano de propiedad, decían, la propiedad promedio se vende al mes, mes y medio está vendida. Es más, escuchaba por la tele el otro día a alguien que quiere vender. Hay un programa que está bueno para verlo. Lo que pasa es que está muy influenciado por la gente que auspicia y que va al programa. Muy aburrido. 10 de la noche los días sábados. Si alguna vez quieren verlo, se llama ¿Qué hacemos con los pesos? Está divertido para alguien que se dedique al tema de inversiones, pero tenés que entender que está muy influenciado por los auspiciantes, porque es que el que está hablando después es auspiciante, ¿no? Y escuchaba un hombre que explicaba hace unas semanas atrás, no me acuerdo si lo vi grabado en directo, creo, pero después está en YouTube así, que explicaba cómo es que era casi una calecita, comprar una propiedad, la vendía, comprar una propiedad, la vendía, compraban, vendían y todo. Lo que decía, entonces este hombre está contando de un estado, de una realidad del mercado norteamericano que no es lo mismo que leo en cualquier informe que hable del mercado de propiedades. Te encontrás con muchos desarrollistas que han tomado dinero, que tiene dinero de inversionistas, le prometió el oro y el moro, TIRs impresionantes, y de golpe están con el desarrollo a medio a terminado quizás, y tienen que convalidar el precio a un 30% más abajo. Y se están viniendo a las plazas donde hay gente que quiere vivir despavorida con su dólar y le venden ahora el oro y el moro al argentino que dice invierta en tal lugar que acá nosotros le alquilamos, se gana una TIR de tanto, esto y lo otro. Se están sacando una mercadería que ya no vende en el mercado norteamericano. Porque vuelvo a repetirte, la tasa de interés en el mercado norteamericano subió mucho. Y el Bueno, tipo pero justamente internacional esa es dice, mi consulta. ¿cómo? Perdón. Esa es mi duda y mi consulta, que al comenzar el periodo de baja de tasa, el norteamericano promedio debería comenzar a tener nuevamente una relación ingreso versus costo de su hipoteca mucho más acomodada a la realidad que era antes. El tema es si puede sobrevivir este periodo. Si yo lo veo en el largo plazo, digo, así como pagué tasa, pagaba $800 o $1.000 de crédito hipotecario por algo que me salí, que lo compré a 1.000.000, bárbaro, póngale que pagaba un poquito más, está bien. Estoy yendo a un caso extremo en lo que es valor. Pero la verdad es que vos veías las propiedades en Estados Unidos y los valores de $200.000, $300.000 no existían, era todo mucho más caro. Periodo de pandemia. Se compraron a tasa cero la hipoteca, hipotecaron la casa, se compraron la propiedad, obviamente, y de golpe de tasa cero le subió a 6% de tasa de interés. Entonces, hoy esa persona quizás no puede sobrevivir esos 2 años que le faltan o ese año y medio para que empiece a ver la baja de tasa de interés. Al mismo tiempo, que baje la tasa de política monetaria no necesariamente significa que inmediatamente baje la tasa de interés del crédito hipotecario. Hay un delay en lo que es la adecuación de las tasas a lo que pasa en el mercado, un delay de algunos meses seguramente.
Lo cual implica que hoy estás en el peor momento de suba de tasas y va a acompañarte todo el año 2023 y parte del 2024, y en ese momento es que la persona tiene que estar decidiendo si sigue pagando o no, o que directamente tiene que dejar de pagar porque no puede hacerlo. Y ahí es donde me encuentro con mucha venta de propiedades y una baja del precio de las propiedades. Si yo le agrego que baja el precio de la propiedad y yo veo que estoy pagando una fortuna por algo que ya no lo vale, una persona racional dice, me voy a renegociar el crédito hipotecario y si no hay posibilidad de renegociarlo, quédatelo, que yo me ahorro este dinero, perdí hasta acá, pero de golpe en un crack, otra vez me compro un activo mucho más barato. O no lo puedo pagar y no puedo hacer ya el sacrificio de pagar algo que no puedo pagar porque no estoy comiendo. Las imágenes de la crisis de las hipotecas era de gente viviendo en sus camionetas en los estacionamientos al costado de los malls o de los estacionamientos públicos que tienen las carreteras a los costados. Entonces estaban ahí en un estacionamiento de vehículos como si fuera de un shopping, pero no del shopping privado, sino abierto, y ahí estaba la gente con los iglú viviendo, o sea, con las carpas, con esto y lo otro. Fue dantesco la crisis de hipotecas, no fue tan alejado en el tiempo en la memoria de alguien. Quizás sean extremadamente, llamémoslo, catastróficos, piensen en la catástrofe, estas personas, Warren Buffett, Kiyosaki, etcétera, pero tienen mucha experiencia en inversión en el mercado inmobiliario y viven en ese mercado inmobiliario. Uno desde afuera, con algún tipo de vínculo, ve que sorprende. Yo siempre digo dos cosas. Cuando ves a todos los artistas internacionales viniendo a hacer algún tipo de show en Argentina, y pueden cobrar su precio o tarifa internacional, por eso vienen, ganan su cachet, tenemos el tipo de cambio atrasado. No hay artista internacional que durante el año 2023, 2022 no haya venido o haya intentado venir o vienen a Argentina. Del que vos tengas ganas. Creo que yo voy a ir a ver en noviembre a Roger Waters, otros irán a ver a Luis Miguel y otros van a ver a este, al otro y al otro. ¿Qué pasa? Tipo de cambio atrasado. Pasó en los 90, cada vez que tenés a todos danzando por acá, se pueden llevar su cachete en dólares gracias a que tenemos, que necesitamos todavía ajustar el tipo de cambio hacia arriba. Y otra cosa que he visto a lo largo de la historia, estudiándolo y vivenciándolo, dado que soy una persona de más de 50 años, es el hecho de que cada vez que subió la tasa de interés vino una crisis internacional. No tuvimos todavía, por suerte, la crisis internacional vinculada a esta suba de tasas de interés tan agresiva que en un año te la lleva de 0,25, 0,5 a, en este momento, 5,5, porque en marzo del año pasado las tasas de interés, si me equivoco será un poco antes, están en niveles cercanos al, poné que me estoy equivocando, si no era 0,5, era 1. Por algo, el máximo de los valores del Bitcoin, por ejemplo, más de $64.000, en el día estuvo un poco más arriba, es de, estoy diciendo, mediados de noviembre del año 2021, cuando empieza a aparecer bien ya la información bien clara de que la Reserva Federal tenía que subir las tasas de interés. ¿Qué pasa? En ese momento Trump presiona mucho para que se mantengan bajas, quería conseguir la reelección, una economía que crecía al 7% anual, pero era directamente desde el discurso público que presionaba a la Fed para que no le muevan las tasas de interés. No tuvo la reelección, entra Biden, empieza la política de suba de tasas de interés y por otro lado el gasto público propio del socialismo norteamericano. ¿Sí? Pero llevándolo a la práctica, no hemos visto, por suerte, la recesión atada a lo que ha sido la suba tan agresiva de tasa de interés durante todo el año pasado y que uno podría decir, para mí es poco y está bien, no es tan agresivo haber subido este cuarto de punto en la reunión que terminó este miércoles, pero otros dirán, viste, acá está, ahora viene la otra suba que lo va a llevar al 6% y te hago esta comparación que quedó escrita acá y digo, che, mirá, en serio, 6% 2006, 6% 2023, el mismo anuncio, y esto pasó en la práctica, esto es lo anunciado, en la práctica pasó que las tasas bajan en 2007 a 4, 4,5, lo anunciado por la FED, lo pueden ver en las minutas, es 2024 lo voy a bajar a 4, 4,5, seguramente 2008, me acuerdo, bajan mucho más las tasas de interés, pero ya el año estaba hecho. 2025 las tasas seguirían bajando, el tema es que acá o acá, y esto es el sector inmobiliario, no se mueve a la velocidad que puede ser el propio consumidor.
Acá estamos hablando de caída del sector inmobiliario, ni siquiera en Argentina, estoy hablando de Estados Unidos. Ahora, cuando cae el sector inmobiliario, se produce una crisis importante del sector real de la economía. ¿Mm? Y nadie habló todavía de, bueno, acá sabemos que el efecto se llamó crisis subprime, pero fue generalizado a nivel mundial, donde Argentina, y esto te lo repito, año 2009 tuvo una caída del 6% de su PBI. ¿Mm? Gripe aviar 2008, 125. La caída del 125, o sea, es decir, la 125 quizás uno puede identificar más con el año 2008 y dice, bueno, fue la 125, fue tal cosa, que es lo que llevó a la recesión 2008, pero el 2009 es bien crisis las hipotecas. Ahora, traje este cuento de acá para decir, ojo, con otro tipo de vínculo entre los mercados, no había la tecnología de ahora, no era tan inmediato. Uno podría decir los tiempos se tienen que acortar porque es mucho más inmediato todo, por eso se cae el Credit Suisse, ¿sí? O en Inglaterra tenés hasta el Rey Charles tratando de influenciar sobre el sistema financiero para que morigeren las tasas en el propio mercado inglés. Esto es de hace 2 semanas atrás. Vos decís, cuando era el mundo más prehistórico, llamémoslo, década de los 90, ¿qué pasó? Y Estados Unidos se saca la tasa de interés baja y la sube, y su socio comercial del sur termina no pudiendo, que había hecho toda su reforma, algo muy, era, ¿qué pasa? Nosotros hacemos la convertibilidad replicando el plan económico, ¿sí? Que se llama Plan Brady, que arman para la salida en el 87 para México del default que había entrado en el 82. Nosotros también, reticentes, recién adoptamos el plan económico, Plan Brady, llamándolo plan de convertibilidad en el año 91. En el 92 tenemos los títulos Brady y todo. ¿Mm? La convertibilidad es el primer paso dentro de algo mucho más grande, que es la integración argentina al resto del mundo, racionalización del Estado, todo eso es todo lo que se llama plan de convertibilidad. No es invento de Cavallo, no es invento de Menem, es la aplicación de la política desarrollada por Nicholas Brady, secretario del Tesoro norteamericano, con la cual ayudan a México para salir de la situación de default que había entrado en el 82. ¿Sí? Nosotros no estamos como una economía fuerte en este contexto. Vivimos mirando nuestro ombligo, pero la realidad es que tenemos una deuda de más de 400.000 millones de dólares. Nos centralizamos la deuda con el FMI, que son 46.000 millones de dólares, pero debemos una cantidad de dinero que no es tan grande respecto a nuestro PBI, depende de cómo lo midamos, no es tan grande respecto a nuestro PBI. El tema es que no tenemos la capacidad real de poder afrontarla. ¿Mm? Todavía falta saber cómo va a ser en Argentina la reestructuración de su deuda cuando asuma un nuevo gobierno. Si tomamos la idea de la CUNSA, que lo dijo en un momento de marzo, abril, y generó un tembladero durante unos días, después salió a desdecirse, uno decía, este hombre va directo a lo que él llamó reperfilar, bueno, va a desfontear la deuda hasta incluso en pesos. No sé cómo van a manejar el tema de la deuda en dólares. ¿Quién le va a canjear deuda en dólares a Argentina? También no tiene tantos vencimientos en corto plazo. Pero ¿cómo van a manejar lo que es la deuda en dólares? Una economía donde hoy ciertamente se están afrontando las obligaciones de corto plazo con hasta por lo menos 4 días atrás los depósitos de los encajes de los depositantes del sistema financiero. Ahora con este dólar, no, ya no es soja, el dólar maíz, trigo, no sé qué cosa y todas las otras cosas, ha podido el Banco Central comprar 4 días seguidos algo de dólares. Pero la realidad es que ni ahí que podemos estar afrontando obligaciones. Ya lo han dicho futuros ministros de Economía de Argentina. Hace poco me fui a escuchar la charla de la presentación de un libro de quizás sea el futuro economista de Bullrich, acá en Rosario. Y la verdad es que en un momento escuché que decían cosas que eran muy bien estructuralmente, pero que no tienen que ver con el corto plazo. Uno entiende la inteligencia, el conocimiento técnico muy bueno de esta persona, pero el tema es cómo van a manejar el día a día. Eso es un tema muy importante. Es más, uno sabe que en enero tenemos vencimientos de deuda en dólares, de los cuales no tenemos dólares para poder afrontarla. Si me voy al análisis fundamental y el precio de las acciones argentinas, bienvenido sea que se suba el precio de esta manera. Ahora, ¿podrán, si esto llevaría a Argentina, pagarme esos dividendos crecientes en el año que viene?
medidos en dólares. Y ahí viene el tema de si las acciones argentinas van a subir de precio por suba el dólar, seguramente que sí, pero quedan muy baratas en dólares. El bar en dólar, cada vez que está muy barato, llega a 400, 500, comienza a subir. Ahora, ¿mantendrá un valor de $1000 el Merval o de $800? ¿Quedará caro o barato frente a una imposibilidad de empresas en una recesión más cruenta durante el año 2024? Todo el mundo proyecta que el 2024 va a ser mucho mejor. Y si no es mejor, y ahí viene qué postura tiene cada uno. Los que piensen que no es mejor se refugiarán en otro activo o hasta un cierto momento se refugiarán en acciones argentinas y en un momento migrarán a acciones norteamericanas defensivas en vez de las que tienen grandes performances de crecimiento y dirán, no, me voy a Coca-Cola que es defensiva. Aunque baje de precio me va a pagar una cierta tasa y cobraré sus dividendos que son buenos en términos relativos en una economía en recesión. Pero bueno, de todo esto vamos a seguir hablando porque no quiero hacer tan largo cada reunión. Digo, vamos a Sol y 53, hacemos un break hasta las y 5 y ahí hacemos una última reunión donde presento la parte de CDRs, así termino con lo de hoy. ¿Bien? Entonces, 12 y 5 volvemos a comunicarnos.